En salud, un honor servir. A toda la población de Barranca, buenos días, a las autoridades que hoy día nos acompañan. Hoy día quiero yo un poco recordar cómo es que nuestro hospital de Barranca inició sus actividades. Siempre es bueno recordar un poco la historia para poder entender qué es lo que tenemos que hacer para el futuro. Permítanme leer un poco un resumen de lo que correspondió, cómo aparece, cómo se origina y cómo funciona nuestro hospital. A inicios del siglo XX, en nuestra todavía distrito en aquella época no existía un centro de salud. Es así que el señor Manuel Centello Mardonio, en el 1926, un hacendado de aquella época, se desprendió de 10.000 metros cuadrados de su propiedad para que sobre ese terreno se construyera el futuro hospital. 10.000 metros cuadrados que en su momento fueron repartidos en dos partes. Una pequeña parte fue dada para que se construyera el hoy Centro Educativo 21012, que fue adscrito al Ministerio de Educación. Y en ese momento, en esos años, el Ministerio de Educación trabajó más rápido. Y es así como en 1932 se inaugura el Centro Educativo 21012, por aquella época el 425. Tiempo después, casi en las épocas de inicio de la Segunda Guerra Mundial, un domingo 1 de octubre de 1939 se inaugura finalmente el Hospital de Barranca, un hospital que estaba administrado por la beneficencia pública, porque el terreno fue donado a la beneficencia pública. Un hospital que empezó a contar con 60 camas para atender a la población de Barranca. Al inicio, como no existían médicos en la zona, los médicos que prestaron servicio en nuestro hospital fueron médicos del aquel entonces Seguro Social Obrero, médicos que venían a trabajar al hospital de Huacho. Dentro de ellos se nombró al primer director, al doctor Jonathan Vidal Ortega, a quien le siguió el doctor Gustavo Lanata Luján, médico muy renombrado, del cual se tomó el nombre para el actual hospital de Huacho del Seguro Social, y el médico doctor Víctor Burgas Saavedra. Estos médicos, que eran adscritos al Seguro Social Obrero, administraron asistencialmente al hospital hasta 1960. Paralelamente, la beneficencia pública era quien llevaba la administración de este hospital hasta 1955. Era costumbre de aquella época que quienes administraron los establecimientos de salud fueran las hermanas religiosas. Pero al inicio, las hermanas religiosas no quisieron o no pudieron venir al hospital porque el hospital no contaba con una capilla, que era un requisito indispensable que ellos exigían para que funcionara la administración religiosa dentro del hospital. Es así que la beneficencia pública construye una capilla en 1959, 20 años después de inaugurado el hospital. Y es allí donde las madres franciscanas recién llegan al hospital y prestan su servicio como administradoras, dando un buen servicio, por supuesto, en aquella época. Y ellas administran el hospital hasta 1970. En 1970, el hospital pasa ya a depender finalmente del Ministerio de Salud Pública, en el gobierno del general Velasco. Y es entonces que las madres religiosas dejan la administración del hospital. Desde ese entonces, desde 1970, para los años venideros, el hospital depende administrativamente del hospital de Huacho, con todas las limitaciones que la gente de aquella época conoce. Y es recién en 1988 cuando se crea la unidad ejecutora que depende de la UDES Lima Norte. Se crea la Unidad Territorial de Salud Barranca Cajatambo.
con un presupuesto totalmente propio e independiente para aquella época. En 1997 se forma la unidad ejecutora 037, que empieza a denominarse Hospital Barranca Cajatambo SBS. Hasta aquella época el hospital se llamaba Manuel Cetello y es cambiado con la denominación de Unidad Territorial de Salud Barranca Cajatambo. En aquel momento esta red está integrada por 5 microredes con 2 hospitales que pasan a ser parte de lo que en aquel tiempo se llamaba la DISA Lima Norte. Dependíamos directamente de Lima. Ya en el 2008, en el proceso de descentralización que ya nosotros, la gente ya de nuestra época, hemos empezado a conocer y a vivir, en el proceso de descentralización el hospital pasa a ser parte de lo que hoy es la DIRESA, de la Dirección Regional de Salud de Lima, quien a su vez es parte de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, quien a su vez es parte de la región Lima, que es como hoy administrativamente dependemos. En la actualidad, el Hospital de Barranca es parte de la Unidad Ejecutora 404 y se sigue denominando Red Barranca Cajatambo, SBS. Hay que hacer hincapié que esta red en la actualidad tiene como administración a 49 establecimientos que corresponden a la provincia de Barranca y a la provincia de Cajatambo. Dentro de los 49 establecimientos están incluidos 5 microredes, están incluidos 2 hospitales, el Hospital de Supe y nuestro hospital, el Hospital de Barranca, que hoy día cumple sus 77 años de servicio a la comunidad. Nuestro hospital hoy en día cuenta casi con el doble de camas con el que se inauguró con 60 camas. Y sabemos y somos conscientes que el doble de camas que tenemos actualmente no satisface necesariamente a la población que atiende tanto de la provincia de Barranca como la provincia de Cajatambo. Y es por eso que vayamos pensando en que esto tiene que incrementarse progresivamente. Nuestro hospital tiene ya una larga historia, como ustedes pueden ver, una larga historia de orgullo y una trayectoria de abnegación, entrega y profesionalismo, de gente con grandes cualidades humanas, gente que forma una gran familia de personal asistencial, personal de apoyo y personal administrativo. Y hacemos lo posible por dar a los pacientes que nos confían el cuidado de su salud, darles la mejor atención en lo que podemos. Es necesario reconocer que hay tareas pendientes en las que se está trabajando decididamente, a pesar de las restricciones económicas e inequidades existentes en nuestro sistema de salud a nivel nacional. Sabemos que el sector salud a nivel nacional pasa por una crisis importante. Crisis que tratamos de resolver en coordinación con la DIRESA, el gobierno regional y el gobierno central. Estamos pues los trabajadores de salud inmersos en una prueba cotidiana de todos los días, sin lugar a la vacilación, a la duda. Es por eso que atendemos a nuestros pacientes muchas veces a pesar de las restricciones con las que contamos y que estamos orientados a disminuir dichas restricciones. Limitaciones que a veces no son comprendidas y que en ocasiones causan desazón y desánimo. Pero son estos los momentos en que el personal de salud forja el carácter y endurece su voluntad. Un personal que apostó su vida por una profesión de servicio, que hoy nos da la oportunidad de aplicar el conocimiento adquirido a construir y reconstruir vidas, a construir y reconstruir familias. Y hoy lo hacemos dándonos la mano, caminando juntos, aprendiendo unos de otros, sosteniéndonos y apoyándonos para cumplir con la cada vez más difícil tarea de dar atención con calidad técnica, oportuna, eficaz, eficiente y sobre todo una atención humana. Hoy estamos conscientes que esa labor de dar atención de salud no solo depende del personal de salud. Por eso que estamos encaminados con las autoridades locales, con las autoridades civiles, con la sociedad civil, a poder trabajar de la mano para cada vez tener una comunidad saludable. Una comunidad saludable que permita el desarrollo de nuestra región y de nuestro querido país. A la población de Barranca, darle el pequeño mensaje que los trabajadores de la red Barranca Cajatambo vivimos para el servicio
y por el servicio. Y en este nuestro aniversario, estos 77 años, reafirmar nuestro compromiso que estamos siempre al servicio de la salud de nuestra población. Muchas gracias. En el Hospital de Barranca, para nosotros, en salud, es un honor poder servirlos. Muchas gracias. Fuertes aplausos para el director del Hospital Barranca Cajatambo. Feliz 77 aniversario, Hospital Barranca Cajatambo. En salud, un honor servirte. Una trayectoria de obligación, entrega y profesionalismo, grandes cualidades humanas en una gran familia de personal asistencial, personal de apoyo y personal administrativo que permite que prestemos la mejor atención posible a los pacientes que nos confían el cuidado de su vida y su salud. Es necesario reconocer que hay tareas pendientes en las que se está trabajando dedicadamente a pesar de las inequidades existentes en nuestro sistema del sector salud a nivel nacional. Y las restricciones económicas, las mismas que se tratan de resolver en coordinación de la Dirección Regional de Salud y de Lima y el Gobierno Regional de Lima Provincia. Estamos insertados en una prueba cotidiana de todos los días, sin lugar a la vacilación o la duda, atendemos a nuestros pacientes, muchas veces a pesar de las limitaciones con las que contamos y que estamos orientados a disminuir en nuestra provincia de Barranca. Acompañamos de sus médicos jefes de las microredes que hoy se hacen presente por el 77 aniversario Hospital Barranca Cajatambo. En salud, un honor servirte. El Hospital Barranca Cajatambo que se hace presente en esta mañana en el palco principal. 77 aniversario Hospital Barranca Cajatambo. En esta mañana por el 77 aniversario Hospital Barranca Cajatambo. En salud, un honor servirte. El 77 aniversario Hospital Barranca Cajatambo. 12 aniversario Colegio San Ignacio de Loyola. También se acerquen nuestro palco principal. Farmacia también se hace presente en esta mañana. Enfermería presentes en este 77 aniversario. En salud, un honor servirte.